Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Un saludo acá desde la distancia. Eh, yo soy Francisco López, voy a ser su profesor de química del programa EAR Chile para este año 2015. Vamos a empezar con la clase número uno de química para cuarto medio. Esta clase tiene por título Fenómenos nucleares. Específicamente vamos a hablar de las reacciones nucleares, vamos a ver en qué consisten estas reacciones nucleares, cuáles son sus principales características, y vamos a hablar posteriormente de las partículas radioactivas, ¿ya? Es decir, partículas alfa, beta, gamma. ¿Les suena? Vamos a revisar cuáles son estas. En general, ¿cuáles son los aprendizajes que esperamos que ustedes tengan con esta clase? Que sean capaces de conocer las partículas radioactivas, cuáles son estas, ¿ya? Y sepan bien a cabalidad el concepto de isótopos. Esto es algo que se ve en primero medio, pero ahora es necesario que ustedes lo recuerden. Hay varios ejercicios sobre esto. ¿Ya? Vamos a aplicar el concepto de masa atómica promedio, es decir, vamos a aprender cómo calcular la masa atómica promedio, ¿ya? E interpretar las reacciones nucleares. Voy a poner varios ejercicios, los vamos a desarrollar como ejemplo, ¿cierto? Y les voy a mandar otros ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar, ¿ya? Les voy a mandar guías prácticas y material complementario para que ustedes puedan acabar mejor estos temas. Empecemos entonces. Características de las reacciones nucleares. Vamos a ver que en general algunos núcleos son inestables y otros son estables, ¿ya? Cuando uno habla de reacciones nucleares, siempre tiene que pensar en que estamos teniendo un átomo que es muy inestable. ¿Qué significa que sea inestable? Que se puede desarmar, que puede reaccionar, que algo le pasa y no está tranquilo, por decirlo así. ¿Ah? Estos átomos que son inestables o radioactivos son generalmente porque sus núcleos, ¿sí? Sus núcleos, ¿ya? Que es lo que aparece acá, son inestables. Son estos núcleos los que tienden a desarmarse. En todo lo que es la química nuclear, ¿ya? La materia que vamos a estar viendo esta y las siguientes dos clases, ¿ya? Tiene que ver con reacciones o con cambios que le pasa al átomo a nivel del núcleo. En toda la demás química que ustedes han visto, ¿ya? Todas las reacciones químicas, ácido base, redox, eh, ¿cómo se llama? Oxidaciones, reducciones, todo eso, ¿ya? Tiene que ver con los electrones principalmente. Pero cuando hablamos de química nuclear o fenómenos nucleares, siempre vamos a estar hablando de cambios en el núcleo, ¿ya? Estos núcleos inestables son los que se pueden desarmar y emitir o soltar o liberar ciertas partículas o radiaciones electromagnéticas. Estas partículas pueden ser las partículas alfa, las partículas beta, rayos gamma, neutrones, positrones, etcétera. ¿Ah? Entonces, a este fenómeno de liberar o emitir estas partículas por la inestabilidad del núcleo es a lo que se le llama radioactividad. ¿Ya? Todos los elementos tienen un número atómico mayor a 83, son considerados átomos radioactivos, es decir, tienen sí o sí un núcleo que es inestable. ¿Ya? En otras palabras, átomos con muchos núcleos muy grandes, muchos protones acá en el centro, acuérdense que en el núcleo están los protones y neutrones. Átomos que tengan muchos protones o muchos neutrones son átomos inestables, ¿ya? Y son átomos radioactivos, ¿ya? Las reacciones nucleares entonces pueden ser endodérmicas o exodérmicas. ¿Qué significa eso? Que pueden absorber energía endotérmicas, energía en forma de calor, o bien pueden liberar energía en forma de calor, las exotérmicas. ¿Eh? ¿Qué diferencia hay entre las reacciones nucleares y las reacciones químicas comúnmente? Las reacciones químicas ordinarias. Veamos, las reacciones químicas comunes, los átomos se reorganizan por ruptura o formación de enlaces nuevos. ¿Ah? Es decir, acá se crean o se rompen enlaces. Por ejemplo, el H2O puede reaccionar transformándose en hidrógeno más oxígeno. ¿Sí? Eso sería una reacción química. Hay ruptura o formación de enlaces. En cambio, las reacciones nucleares, acá no. Acá los átomos se convierten a otros átomos distintos. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que le había dado del agua que se transforma en oxígeno y hidrógeno, sigue habiendo
solamente elementos hidrógeno y oxígeno. En cambio, acá en las reacciones nucleares, por ejemplo, un oxígeno se puede transformar a carbono. Es decir, hay un cambio, una transformación en el tipo de átomos que tenemos. Es una gran diferencia entre estos dos tipos de reacciones, las químicas ordinarias y las nucleares. En las reacciones químicas ordinarias solo participan los electrones. Toda la química que ustedes han visto es sobre los electrones. En cambio, en las reacciones nucleares hay participación de electrones, protones y neutrones. ¿Ya? En las reacciones químicas comunes hay absorción y liberación de energía en pequeñas cantidades, es mínimo. Si lo comparamos sobre todo con la liberación o la absorción de energía que ocurre en las reacciones nucleares. Esta es enorme. Imagínense la energía que está involucrada en una bomba atómica. Esa bomba atómica, las bombas de hidrógeno, ¿cierto?, son reacciones nucleares, súper importantes. Las combustiones del Sol, también reacciones nucleares importantes. ¿Ya? Vamos a ver también que la velocidad de la reacción, o que ocurre una reacción química común, generalmente va a estar afectada por distintos catalizadores artificiales o naturales, por la temperatura o por la presión. En cambio, en las reacciones nucleares, esos catalizadores, esa temperatura o los factores como la presión, casi no afectan a las reacciones nucleares. ¿Sí? Son bastante independientes. O sea, su velocidad ocurre a un cierto ritmo independientemente de esos factores. ¿Qué átomos son radioactivos, inestables, y cuáles son los no radioactivos o los estables? Bueno, esto tiene que ver con la estabilidad, que habíamos explicado un poco ya. ¿Ya? En general, dijimos cuando los núcleos son muy grandes, el núcleo es inestable y tiende a emitir partículas. Otra razón por la cual puede un núcleo ser inestable es cuando hay una desproporción entre la cantidad de neutrones y protones. Por ejemplo, cuando la relación de neutrones y protones es mayor que 1, es decir, hay más neutrones que protones, por ejemplo, 20 neutrones y, no sé, 12 protones, acá tenemos este caso en que la proporción que acá es mayor que 1, por lo tanto se van a liberar partículas llamadas tipo beta. Por ahora da lo mismo que ustedes sepan si son las partículas beta o qué cosa es. Lo importante es que ustedes sepan que un núcleo que tiene muchos neutrones y pocos protones es un núcleo inestable. ¿Ya? También ocurre que cuando es al revés, es decir, los neutrones y los protones también están en desequilibrio, pero en este caso la proporción es menor a 1, es decir, hay más protones que neutrones. Por ejemplo, 15 neutrones y 20 protones, en este caso también es un núcleo inestable y por lo tanto también libera partículas radioactivas. En este caso van a ser partículas beta positivas, acá eran betas normales, acá son partículas beta positivas, o también llamadas positrones. Otra forma en que se les conoce es captura de electrones. ¿Ya? Lo importante es que mucho protón o mucho neutrón, ¿cierto?, más que el otro, va a producir un átomo inestable. Lo ideal de un átomo que sea estable o un núcleo que sea estable es que la cantidad de protones y neutrones sea equitativa. Cuando no es equitativo, no es igual o no es muy parecido, ocurre cierta inestabilidad. Es decir, cuando son diferentes los protones que los neutrones, ¿cierto?, una proporción distinta a 1, si fueran iguales, ¿cierto?, un número dividido a otro número igual me da 1, porque como son distintos, esa proporción es distinto a 1. En esos casos vamos a tener entonces un átomo radioactivo. Ejemplo, el carbono número atómico 6, número másico 14, significa que tiene, al restar esto, son 14 menos 6, tiene 8 neutrones, y 6 protones. Acá hay un desequilibrio en esta proporción, es distinto a 1. Por lo tanto, este tipo de átomo de carbono, o este isótopo, anterior vamos a recordar que era el isótopo, es un isótopo radioactivo. ¿Sí? Acá tenemos algo que ustedes ya, ¿cierto?, debiesen manejar. Los isótopos, ¿cierto?, son núcleos del mismo número atómico o del mismo elemento, pero que tienen distinto número másico. El número másico, el de acá arriba en este caso, no importa dónde esté ubicado el número másico, no siempre está arriba, puede estar abajo también. Lo importante es que el número másico es el mayor de los dos. ¿Sí?
El número atómico siempre es el más pequeño de los dos. ¿Ya? Y en este caso, los átomos son, yo sé que son isótopos, ¿por qué? Porque es el mismo elemento, litio, litio, litio. O porque el número atómico, el más chico, es igual en los tres casos. ¿Sí? En estos casos tenemos isótopos. Entonces, dígame usted, de esos tres isótopos, ¿cuáles serían radioactivos? Por ejemplo, este de acá, tengo 6 de número másico, 6 menos 3 me da 3 neutrones. Y tiene 3 protones, es igual. Por lo tanto, acá está en equilibrio. Este isótopo no sería radioactivo, sería bastante estable. En cambio, este isótopo de acá tiene 4 neutrones y 3 protones solamente. Ya es inestable. Sin embargo, es mucho más inestable este isótopo de acá, porque la diferencia entre neutrones y protones es mayor todavía. Acá tengo 5 neutrones y solo 3 protones. ¿Se entiende? Los isóbaros son otro elemento, no influye y no lo utilizamos tanto para hablar de ¿cómo se llama? En esta materia de fenómenos nucleares. Lo importante es que ustedes sepan simplemente que los isóbaros es otra clasificación de átomos que tenemos que tener en consideración. Estos son átomos que tienen la misma masa o el número másico, pero son distintos elementos, es decir, tienen distinto número atómico. Y los isótonos tienen distinto número atómico, 12 y acá 11, distinto número másico, 24 y 23. Lo único que es igual entre esos dos elementos es el número de neutrones. ¿Sí? Lo más importante entonces que ustedes manejen para esta materia son los isótopos. Reconocer, ¿cierto?, los isótopos y distinguir cuál de estos isótopos es más radioactivo y cuál es más estable. Recuérdalo. La masa atómica promedio. ¿Cómo calculamos la masa atómica promedio? La masa de los átomos en promedio, acuérdense que siempre de un elemento hay varios isótopos de ese elemento, como vimos en el caso del litio, ahí, ¿cierto? 3 isótopos de un mismo elemento. Entonces, para cada elemento, como hay más de un isótopo, hay masas que son distintas entre ellas y se debe calcular un promedio. Para eso se hace una ponderación de la masa de los isótopos según la abundancia relativa que existe en la Tierra. Por ejemplo, la masa atómica del hierro, acá tenemos distintos isótopos de hierro, el 54, todos son 26 porque es el número atómico del hierro, pero este tiene una masa atómica de 54, este 56, 57, 58. ¿Sí? Acá se le su frecuencia relativa, su abundancia en la Tierra. ¿Ah? Este 5,9% de todo el hierro es de ese isótopo. El 91,72% de todo el hierro que existe en el planeta es de este isótopo. Y así, 2,1, 0,28% de este isótopo. Si yo les preguntara nuevamente, ¿cuál de estos isótopos es el más estable? Ahí tendrían que ver ustedes la cantidad de protones y neutrones que sea más semejante, ¿cierto? Para que fuera estable, quizás la cantidad de protones y de neutrones tendría que ser 52. En este caso, lo más cercano son 54, ¿sí? 28 neutrones y 26 protones. Sin embargo, hay más de estos otros. Por lo tanto, hay cierta inestabilidad por acá. ¿Cómo calculamos la masa atómica promedio? Vámonos a este punto, netamente. Nosotros vamos a calcular el número másico del isótopo 1, en este caso hierro, por ejemplo, por su porcentaje de abundancia, es decir, 5,9, más la masa atómica del isótopo 2, en este caso sería ese otro hierro, por su porcentaje de abundancia, 91,62, más, seguiríamos así, la masa atómica del isótopo 3 por su porcentaje de abundancia, más la masa atómica del isótopo 4 por su porcentaje de abundancia, y todo eso dividido 100. En este caso, la masa atómica del hierro lo calcularíamos así, entonces 54, ¿cierto? Eso de ahí, por 5,9%. Ponemos 5,9 solamente, más 56 por 91, cada uno siempre su número másico por su porcentaje de abundancia. Todo eso dividido 100 me queda como una masa atómica promedio del hierro de 55,91 UMA. Esto significa unidad masa atómica, ¿sí?
Esa es la masa atómica que aparece en las tablas periódicas, 55,91, que es un promedio de todos los isótopos de hierro que existen en la naturaleza. Veamos los tipos de radioactividad. La radioactividad existe en forma natural y en forma artificial o bien inducida. La natural corresponde a núcleos que se desintegran espontáneamente debido a su propia inestabilidad, ¿ya? Con emisión de energía en forma de partículas o bien de radiaciones. Por ejemplo, ahí está teniendo emisión de partículas de tipo alfa, de tipo beta, ¿cierto? Y una radiación que más bien se le llama cuando ya no es algo sólido, sino más bien es una energía, como la radiación de tipo gamma, ¿ya? Vamos a hablar más de ella al tiro. La otra es la radiactividad artificial o inducida, ¿ya? Esto ocurre cuando la reacción no es espontánea, o sea, no ocurre por sí sola en la naturaleza, sino que es provocada por ya sea artificialmente por el hombre o bien por el bombardeo de otra partícula, que puede ser por otro elemento que está obteniendo una desintegración o una emisión de partículas, y una de esas partículas llega a este otro átomo que estaba súper bien, estable, sin ningún problema, pero llega esta partícula y lo desestabiliza, hace que se vuelva inestable y posteriormente se desintegre, emitiendo partículas, ¿sí? Vamos a hablar de este caso, que por ejemplo es un típico caso de una fisión, ¿ya? Vamos a hablar de ese tipo de reacciones en que se produce mucha energía. Entonces, ¿cuáles son las partículas radiactivas? Tenemos las partículas alfa, que corresponden a núcleos de helio, ¿ya? Así se representa el núcleo de helio, ¿cierto? Número másico 4, número atómico 2. Acá lo estamos viendo, por ejemplo, hay dos protones, ya sean los rojitos, por ejemplo, siempre se representan como rojo, pero da lo mismo, ¿ya? Dos protones y dos neutrones. Eso hace que el número másico sea 4. Su número atómico es 2, que está dado por los protones solamente, recuérdenlo, ¿ya? Número atómico, protones; número másico, protones más neutrones, ¿ya? Son partículas de carga más 2, porque hay dos protones, cargas positivas, ¿cierto? Y la masa de 4 en la escala de masas atómicas, ¿cierto? Porque tengo 4 partículas nucleares. Esto está en el núcleo. Su emisión se asocia a núcleos pesados, es decir, cuando tengo núcleos muy grandes, como mayores de 83, ¿cierto?, de número atómico, 83 protones, esos núcleos grandes tienden a soltar estos protones en conjunto a neutrones. Como son tan grandes, se hace inestable o incapaz de mantener ese propio núcleo y se sueltan partículas. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, su número atómico va a disminuir en 2 unidades porque está soltando 2 protones, ¿cierto? Y su masa atómica va a disminuir en 4 unidades porque está soltando los 2 protones que hemos considerado, ¿cierto?, más los 2 neutrones, ¿ya? A esto se le conoce como ley de Soddy, ¿ya? No es tan importante que se guarden el nombre de la ley, no. Lo importante es que ustedes se guarden qué es lo que pasa, ¿ya? Por ejemplo, en esta reacción tiene un elemento X con un número másico A y un número atómico Z, ¿sí? Cuando esto tenga una reacción nuclear, ¿cierto?, emita partículas radioactivas, va a pasarle esto. Se va a formar un nuevo elemento que va a estar dado por va a tener un número Z que va a ser el número que tenía originalmente, menos 2 partículas, ¿cierto? Y el número másico también va a cambiar y va a ser el número original que tenía, menos 4 partículas, ¿ya? Más, ¿cierto?, la partícula alfa, que era de 4 y 2, ¿sí?, que son justamente las partículas que se están perdiendo, los 4, 2 protones y 2 neutrones, y 2 que son los protones. Por ejemplo, veamos acá en términos más concretos, un ejemplo acá. Por ejemplo, acá tenemos el torio, ¿ya?, que tiene un Z90 y un número másico de 232. Va a emitir una partícula, y va una partícula alfa, ¿cierto? Que lo puedo representar así, como un átomo de helio, ¿cierto?, con 2 protones, 4, ¿cierto?, que son número másico. Por lo tanto, a ese 232 le voy a restar 4 y me va a quedar 228. A ese 90 le resto esos 2 protones que se perdieron y me van a quedar 88. O sea, busco en la tabla periódica el elemento que tiene 88 protones y ese es el radio, ¿sí? Hubo una transformación desde torio a radio. O sea que siempre que cambiamos el número atómico, cambia el elemento.
Otra forma de representar eso mismo es, en vez de escribir un átomo de helio, escribimos alfa, la partícula alfa. ¿Sí? Ocurriría lo mismo. Si a usted le aparece una pregunta que aparezca una partícula alfa, usted tiene que conocer que acaba un 4 y acá un 2. Y saber que ese 4 más este número tiene que sumar eso. O en otras palabras, este número menos ese 4 me va a dar 228. ¿Sí? 90 menos un 2 que debiese estar ahí, ¿cierto? Me da 88. O 2 más 88 me da los 90. En las partículas beta vamos a ver un ejemplo similar. Estas corresponden a electrones específicamente que son liberados. Se puede representar así como aparece acá, ¿cierto? Un número másico de 0, no cambia el número másico. O sea, los electrones no están considerados en el núcleo, donde está el número másico, o donde se representa el número másico. Pero la carga sí se ve afectada, o el número de protones, por decirlo. Vamos a explicarlo al tiro por qué. Y se pone acá menos 1. ¿Ah? Las partículas beta son partículas de masa aproximadamente igual a 0 y de carga negativa de menos 1. ¿Ya? La emisión de un electrón procede siempre, o de una partícula beta, ¿cierto? Procede siempre de la conversión de un neutrón en un protón. O sea, yo tengo un neutrón, que lo vamos a representar así con carga 0, ¿cierto? Y masa de 1, se va a transformar en un protón que tiene carga 1, ¿cierto? Y masa 1. Ahora sí que el protón es del mismo tamaño que el neutrón. Es del mismo tamaño. La diferencia es que el protón tiene una carga positiva. ¿Ya? Y el protón, ¿cierto? Además va a ser liberado ese protón en conjunto con un electrón. O sea, muchas veces ese protón se queda en el núcleo y lo que se libera es este electrón solamente. Si el electrón se representa con menos 1, para que al sumarlo al protón, la carga me dé 0, como el neutrón. Y la masa es 0, para que al sumarla con la masa del protón, ¿cierto? Me dé 1, como la del neutrón. ¿Ah? Acuérdense siempre que si esto es por ejemplo, si esto fuera un neutrón o un protón, el electrón sería como el tamaño, por decirlo así, de mi puntero que están viendo ustedes ahí. ¿Ya? O más pequeño, muy pequeño. ¿Sí? Siempre un neutrón se va a separar en protón más un electrón. ¿Sí? El protón se queda en el mismo núcleo y el electrón sale, ¿cierto?, emitido como una partícula radiactiva o como una partícula beta. Su emisión se asocia a núcleos con exceso de neutrones, o sea, núcleos que tienen muchos neutrones tiende a pasarle eso, que sus neutrones se transforman a protones y electrones para tratar de equiparar, hacer más estable a ese núcleo. Un núcleo se transforma en otro núcleo situando un lugar adelante en la tabla periódica sin cambiar su masa atómica. Es decir, aumenta su número másico en 1. ¿Sí? O sea, su número atómico, perdón, en 1. O sea, ven ustedes que el número másico A, número atómico Z, ¿cierto?, pasa a ser un elemento I, en el cual el número másico sigue igual, pero su número atómico aumentó en 1. O sea, ahora es otro elemento, el que le sigue en la tabla periódica. ¿Sí? Más esta partícula beta, que la podemos representar así, o simplemente como un electrón. Acá lo ven ustedes también un ejemplo concreto, el radio, másico 228, atómico 88, produce la liberación de un electrón o de una partícula beta, ¿cierto?, que lo simbolizamos así, y me va a producir un elemento cuyos números, si a mí no me los dan, yo tengo que saber calcularlos porque sé que si acaba un 0, todo lo que está a un lado de la flecha tiene que sumar a todo lo que esté al otro lado de la flecha. O sea, si acá es 228, todo lo de este lado de arriba tiene que ser 228. Por tanto, si acá es 0, acá tiene que ser sí o sí 228. Si acá es 88, al lado izquierdo de la flecha, ¿cierto? Al lado izquierdo es 88, al lado derecho la suma de todo esto tiene que ser 88. Por lo tanto, si esto es simbolizado como menos 1, el número que va a estar acá va a ser 89. 89 más 1 negativo, 88. Lo representamos así, ¿cierto? O bien poniendo el símbolo de la partícula beta. Es lo mismo. Las partículas gamma, que en realidad debe ser puesto emisiones gamma o radiaciones gamma, ¿ya?, son radiaciones electromagnéticas, son energía, ondas electromagnéticas,
solo energía, ¿ya? Que son también conocidos como fotones, ¿cierto? De alta intensidad o de alta energía, ¿ya? Esto suele acompañar a la edición, se suele producir, perdón, acompañado de la emisión de partículas alfa o beta. Siempre que se produzca una alfa o se produzca una beta, siempre se elimina una partícula, una radiación gamma, ¿ya? Es como la energía que se libera al producir estas partículas, ¿ya? Esta radiación no implica ningún cambio en el número atómico ni en el número másico, o sea, el A o el Z de un elemento no cambia. Uno, al tener un campo electromagnético, como acá dos planchas con un polo positivo y un polo negativo, y al hacer pasar radiaciones, o sea, partículas radioactivas y emisiones por acá, se ve que las partículas beta, que son negativas, se desvían hacia el campo positivo. Las partículas alfa, que son positivas, se desvían hacia el campo negativo. Acuérdense que las alfas tienen protones y las betas son un electrón. En cambio, las radiaciones gamma siguen derecho, no tienen desviación, porque no tienen carga ni masa. Otras radiaciones son, por ejemplo, los positrones que habíamos mencionado, ¿cierto? O bien el hecho de que un átomo pueda ser capaz de capturar un electrón, ¿ya? La emisión de positrones o la captura de electrones ocurre cuando un protón se convierte en neutrón. Es decir, yo tengo un protón y ese protón, por ejemplo, un átomo tiene muchos protones y poquitos neutrones. Entonces, ese protón tiende a convertirse a neutrón para equiparar, para hacer más estable ese núcleo. Por lo tanto, este protón se transforma en neutrón más un electrón positivo, por decirlo así. Ese electrón positivo es lo que se le conoce como positrón, ¿sí? En otras palabras, un neutrón de un átomo está capturando, ¿cierto?, un electrón negativo, por decir, o un electrón positivo, transformándose en protón, ¿no? Entonces, la emisión de positrones consiste en que se emite un electrón positivo, que ya hemos dicho, un positrón, y se aplica para la obtención de núcleos muy pesados. O sea, cuando tengo núcleos con muchos protones, pasa esto. Como dijimos, se emiten positrones, ¿sí? Acá tienen ustedes la reacción que un elemento X, ¿cierto?, va a cambiar la carga, ¿cierto? Acuérdense que el positrón siempre se simboliza como la partícula beta, pero positiva, abajo. El número másico sigue siendo 0, igual que las partículas beta normales. Pero acá, como es más 1, el Z del elemento nuevo va a cambiar. Menos 1. Recuerden, siempre la suma de abajo tiene que ser igual a la suma de abajo del otro lado de la reacción. Lo mismo para el lado de arriba. En cambio, la captura de electrones, ¿cierto?, se denomina, ¿cierto?, cuando un elemento X captura un electrón negativo, ¿ya?, y ese electrón negativo pasa a hacer que un protón se transforme en neutrón. Es decir, está capturando una partícula beta normal, ¿cierto? Y si acá tenía, por ejemplo, dos protones, pasa a tener ahora un protón, pero el número másico sigue igual porque ese protón se transformó en neutrón. El número másico no cambia, ¿sí? En la guía de ejercicio lo vamos a ver mejor. Les voy a dar ejercicios con un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar. Características de estas partículas radioactivas. Estamos terminando. El nivel de penetración, ¿ya?, es decir, qué tanto puede atravesar una de estas partículas, ¿ya?, va a depender de la velocidad y de la masa que está asociada a esas partículas. Por ejemplo, los rayos gamma son de alta energía y de longitud de onda muy corta. Son las que tienen un mayor nivel de penetración, aunque hoy en día se han visto que los neutrones tienen un nivel mucho mayor todavía de penetración, pese a que su tamaño es bastante grande, ¿ya? Pero tienen un nivel de penetración importante porque para que se libere un neutrón tiene que haber una energía muy alta, ¿ya? Sin embargo, si no consideramos los neutrones, que se han visto hace menos tiempo, los rayos gamma son los que pueden atravesar mayor cantidad de objetos, hasta llegar hasta láminas de plomo. Eso no lo pueden atravesar, ¿sí? Por eso muchos de estos reactores nucleares y zonas de protección para radioactividad están cubiertas con plomo, ¿sí?, o bien ahora con hormigón, ¿ah? Las partículas alfa solo pueden llegar hasta el papel, o sea, no pueden atravesar el papel. De hecho, las partículas beta pueden atravesar el papel, pero un plástico ya no lo pueden atravesar, y así, ¿ya? Otra cosa importante
de estas partículas es su poder de ionización. Es la capacidad como para poder quitarle electrones a los átomos que están por donde están pasando. ¿Sí? Es como que pasan por un átomo del aire, por ejemplo, alrededor del aire, y le van quitando electrones a los átomos que están en el aire. Ese poder de ionización, o de la estructura que llegue, ese poder de ionización depende de la cantidad de energía y de la carga que está asociada también a la partícula. Si tú que las partículas alfa tienen mayor poder de ionización que las beta, y las beta mayor que las gamma. ¿Sí? O sea, entre mayor penetrancia, como las gamma, menor poder de ionización. Pero si tiene poca penetrancia, tiene gran poder de ionización. ¿Sí? ¿Qué partículas son las más dañinas, por ejemplo, para la piel? Si es que no solo nos llegaran partículas, serían partículas como, por ejemplo, las gamma. Suelen afectar a nivel, atravesar la piel y no producen ninguna quemadura, pero sí producen cambios a nivel del ADN, porque logran atravesar toda la piel y afectar en la parte del ADN y producir mutaciones a largo plazo. En cambio, las partículas alfa tienden a no producir mutaciones a nivel del ADN, pero sí pueden producir quemaduras en la piel, porque afectan al tiro a la primera superficie donde hacen contacto. En resumen, los átomos, ¿cierto?, son radioactivos, son isótopos inestables, ¿cierto? Esos tienen la característica de tener radioactividad, es decir, poder emitir partículas radioactivas, ¿cierto? ¿Para qué emiten estas partículas radioactivas? Para tener estabilidad. Al soltar esas partículas que están en exceso, ¿cierto?, o hacer estas transformaciones, logran tener un núcleo más estable. ¿Ya? Estas son las partículas radioactivas, las alfas, las beta y las gamma, ¿cierto? O radiaciones gamma, mejor dicho. El nivel de penetrancia aumenta hacia la derecha, en el sentido que las alfas tienen poca penetrancia, las betas mediana y las gamas tienen una alta penetrancia. En cambio, la ionización, el poder de ionizar, ¿cierto?, de quitar electrones, es más alto en las partículas alfa, son partículas positivas, recuérdenlo, ¿cierto? Es mediano en las partículas beta y mucho más pequeño en las radiaciones gamma. ¿Sí? Bueno, eso sería lo de esta clase. Le agradezco a los sitios donde saqué información, ¿cierto? Libros también importantes donde saqué información. Ustedes pueden profundizar un poco más acá. Y para la próxima clase vamos a continuar con fenómenos nucleares, ¿cierto? Vamos a ver fisión, fusión y otras características importantes que ustedes deben manejar. Así que preparen todo, ¿ya? Suerte, muchachos, nos vemos.